Cuéntanos qué tan cierto es que nosotros podemos producir energía de la popó. Bien, es un tema que lleva muchísimos años, sin embargo, en nuestro país hemos comenzado con un tema de transición energética. ¿Realmente hay afectaciones con la leña o simplemente no? Hay muchísimas afectaciones con la leña, digamos, vamos a ir por partes. La primera, la persona, pensemos en la persona cocinando. No sabía un espacio para hablar de aquellos temas que deberíamos estar hablando, pero que no lo hacemos porque simplemente no sabíamos que estaba pasando. Hoy vamos a hablar de un tema un poco escatológico, un poco oloroso, que tiene que ver con la producción de la energía, en este caso, de los biodigestores. Y para hablarnos de este tema tenemos a Maya, experta en popó para hacer biodigestores, pero qué mejor que ella para que se presente. Maya, cuéntanos quién eres tú y por qué eres una experta de la popó. Hola, buenos días. Bueno, soy Mayasen Caicedo García, soy ingeniera civil con maestría y doctorado en estructuras. Trabajo actualmente en la Universidad de Santander y pues también estamos vinculados a la maestría y al doctorado de energías renovables. Por esta razón venimos estudiando todo el tema acerca de biorefinerías y entre esos está los biodigestores. Ok, Maya, súper bien, Maya. Ahora, cuéntanos qué tan cierto es que nosotros podemos producir energía de la popó. Bien, es un tema que lleva muchísimos años, sin embargo, en nuestro país hemos comenzado con un tema de transición energética y pues los desechos orgánicos, entre ellos la popó del estiércol, produce energía. En un proceso de transformación podemos tener gas, lo que nos produce energía. Entonces, ¿eso quiere decir que cada vez que nosotros bajamos la llave, estamos botando plática? Sí, Sí, más o menos. podría ser un proceso de transformación. Normalmente estos procesos aparecen en las áreas rurales, en los cuales los estiércol pueden llegar a producir gas. Con un cierto proceso podríamos sí tener también una producción de gas a partir del estiércol humano. Bueno, ¿y qué diferencia tienen los biodigestores o esto? ¿Y por qué se llaman biodigestores? Y lo otro, ¿qué diferencia tiene con lo que nosotros, con el gas natural, con el que cocinamos todos Sí. los días? Pues a nosotros siempre se nos vende que es la única y la mejor opción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, un biodigestor, como se llama, es a partir de material vivo, biológico. Tenemos una digestión que en este caso es anaerobia, es decir, que no necesitamos oxígeno. Y a partir de esa digestión hecha, igual que en nuestra barriga, por microorganismos, por bacterias, tenemos una transformación y producimos gas. Por esto también se llaman biorefinerías y en este caso pues biodigestores que están digiriendo esa materia orgánica. ¿Qué diferencia hay con el gas que nosotros normalmente consumimos? El gas que nos llega a nuestras casas viene de una refinería pues de petróleo y se convierte en propano o en butano. El que nosotros tenemos del biogás es metano. Básicamente esa es la diferencia y pues un índice de presiones y densidades que ellos manejan. Pero pues a la hora de cocinar tienes tu gas y cocinas. Entonces, Bueno, ya que hablabas de que hay dos tipos de gases, ¿eso funciona como la gasolina, que está la gasolina extra, o está la gasolina corriente, la CPM? ¿Algo tiene que ver? O sea, como que cambia la potencia, como que el uno bota más llama, porque yo le he escuchado a mi mamá como sí. que la llama azulita es la fuerte, la roja es la menos potente. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, sí, tiene que ver, tiene un poder calorífico más grande el butano y el propano, sin embargo, no está muy lejos el metano, también tiene un gran poder calorífico para poder cocinar. Y dentro del metano, pues, tenemos muchos estiércoles, ¿no?, que podemos manejar, pero preferiblemente y el más eficiente puede ser el producido por las vacas. Las vacas tienen una alimentación constante de su pasto y producen unos microorganismos más estables para esta producción de metano. Entonces, pero digamos el cerdo también es muy bueno, en sus microorganismos también produce mucho metano.
y su estiércol es fácil de manejar para los biodigestores. Bueno, volviendo al tema de la popó, ¿sí? La pregunta sería como ejemplo, ¿por qué no utilizar la popó humana y sí la de los animales como tú estabas hablando? Sí. ¿Hay algún tipo de, no sé, popó premium, extra, o de pronto uno se tiene que alimentar con cierta comida? No sé, si tú dices que las vaquitas, entonces tenemos que comer más verdura, o cómo es la vuelta. Sí, en realidad lo que pasa es que nosotros consumimos un alimento y tenemos unos microorganismos. Esos microorganismos, algunos producen metano. Dentro del biodigestor hay una serie que es muy importante si el biodigestor está muy ácido, un indicador si está muy ácido o está muy alcalino, ¿sí? Algo que nosotros llamamos el pH. El pH debe ser más o menos neutro, ni ácido ni alcalino, para que estos microorganismos, estos consorcios microbianos puedan producir metano. Nosotros consumimos muchos alimentos variados, algunos de estos ácidos como nuestro delicioso café. Entonces, esa acidez hace que estas bacterias mueran dentro del biodigestor. En un ambiente ácido, ellas mueren. Entonces no producen mucho metano. Por eso las vaquitas tienen un pH muy neutro en su estiércol y nos hace un gran beneficio para cuando están dentro del biodigestor mantener ese pH neutro y que no se nos mueran nuestros microorganismos que producen metano. Podríamos producir con cualquier tipo de ser vivo el metano, pero tendríamos que tener estabilizado el pH del biodigestor. O sea que si yo quiero hacer biodigestores de mi popó, ¿debería bajarle la dieta cosas ácidas? Cosas ácidas y comer bastante. Necesitas bastante cantidad de estiércol. No, pues ya estoy bastante gordito, creo que ya puedo estar produciendo algo de... Listo. Tengo acá un dato que me gustaría que habláramos, por eso lo voy a leer, claro, porque es un dato. Dale. Dice que el 10,7% de los hogares colombianos cocina con leña. Y pues todos sabemos, o para nadie es un secreto, que todo lo que se cocina con leña o con carbón queda como con ese arbolcito rico, chévere, que no sé, como chimba. La pregunta sería, si yo cocino con un gas que viene de la popó, entonces, si con la leña queda el saborcito a leña, ¿con ese queda el saborcito a popó o cómo funciona? Bueno, vamos a tratar dos partes ahí en tu pregunta. La primera es ese 10,7% de familias que aún cocinan con leña en Colombia. Ese 10,7% lo tenemos que reducir. Es una total afectación ambiental, social, ¿cierto? Tenemos que reducir ese 10,7% de estas familias que cocinan con leña, y el biodigestor es una gran apuesta para cambiar esa condición de estas familias. Ahora, el sabor. No, los gases son inoloros. El gas metano, así mismo como el propano y el butano que llegan a nuestras casas, son inoloros. El olor que nosotros sentimos en nuestra cocina es colocado por seguridad. Entonces, para que nosotros no dejemos el gas abierto y podamos pues morirnos por esta contaminación. Entonces, no te queda con ningún olor. Y si lo que te gusta pues es el sancocho con leña, toca hacerlo con leña para que sientas ese sabor. De resto no va a quedar con ningún sabor, a menos de que sea la carne y la yuca. O sea, todos los gases, bueno, con los que cocinamos como el gas natural son inoloros. Sí. ¿Sí? Y lo que tú hablas es que no sé, el Estado, la persona que lo produce, lo que hace es que coloca algún tipo de olor, como para que si uno se le queda la estufa prendida, no... Lo perciba así por seguridad. Sí, o sea, no se le queme. Bueno, entonces no va a quedar con olor. No nos queda con ningún tipo de olor. El gas metano producido por los biodigestores es totalmente inoloro y no afecta a la comida. Okay, eso también me hace pensar que yo tengo un tío que produce muchos gases, pero sí son... Sí, son olorosos. No tienen su proceso por las partículas, por los microorganismos. Listo. Ya hablamos de la parte de lo de la leña y eso de los biodigestores y si huele o no huele. Hablamos mucho de la popó, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿también se pueden hacer con desechos orgánicos? O sea, no sé, como con la basura o simplemente sí o sí tiene que ser de la popó. No necesariamente tienen que ser solamente estiércol, también podemos tener unos biodigestores combinados. Tenemos biodigestores que tienen desechos orgánicos de la cocina. Lo importante es tratar que estos desechos orgánicos no sean muy ácidos para que nos maten después nuestros microorganismos por tanta acidez en el biodigestor. Entonces hay muchas familias que tienen desechos de cáscaras
y lo mezclan con el estiércol. Es posible. O sea, hay que sí o sí combinarlo con popó. Sí. Sí, o sea, la popó es la clave. La que nos da todos estos... Sí, la que amalgama todo para que... nuestro consorcio microbiano para que esto sea posible. Listo, pues hablamos mucho de lo del biodigestor, tú has tocado un poquito el tema de más o menos cómo funciona, pero bueno, la pregunta ahora sí sería como, ¿cómo nos lo puedes explicar de una forma que cualquiera lo pueda entender? Como, ¿cómo funciona el proceso exactamente? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Ahora es algo del pH, ¿qué tiene que ver eso del pH? ¿Tiene algo que ver como con como lo del agua, como lo de la piel? O sea, ¿qué? Bueno, un biodigestor o una biorefinería básicamente es una bolsa grande de un material que puede ser neopreno, el cual va a contener una mezcla de material orgánico, que en la mayoría de casos es estiércol, con agua y va mezclándose. En ese proceso él es oscuro, totalmente negro y sin oxígeno. Entonces estos consorcios microbianos se alimentan de esta mezcla en un proceso que no necesita oxígeno para producir gas. Entonces en esta bolsa súper grande vamos a tener un material orgánico, luego un líquido y luego el gas, que es el que vamos a producir. Todos los días, así como nuestra barriguita, tenemos que comer. Entonces el biodigestor se alimenta todos los días de esta materia orgánica, tiene un proceso de digestión que inicialmente, cuando tú tienes un biodigestor nuevo, depende de la temperatura. En climas calientes se producen más rápido estos microorganismos. Entonces en estos climas puedes tener gas en 15 días, en climas un poco más fríos puede llegar a ser un mes. Después tenemos nuestra manguera donde sale todo el gas y lo dirigimos hacia las viviendas de las casas. Más o menos en una vivienda rural de 4 o 5 personas, unos 8 metros cúbicos de este biodigestor es suficiente para tener las 3 comidas diarias. O sea, 8, ¿cómo es? 8 metros cúbicos. De popó. No, el sistema tiene una dimensión de 8 metros cúbicos. ¿Y cuánta popó se necesita para alimentar ese sistema? Más o menos necesitamos unos 4 baldes de estiércol, de vaca o de cerdo diarios. Cuando hablas de balde se refiere, no sé, al galón, el balde normal que conocemos. O sea, siempre es una cantidad considerable de popó. Más o menos en las experiencias que hemos tenido, unos biodigestores de estos 8 metros cúbicos, podemos tener fincas con 3 cerdos, los cerdos producen bastante estiércol, y entre 5 o 6 vacas también es posible. Algunas tienen caprinos, cabros, con unos 5 o 7 caprinos es posible también tener esta cantidad de popó diaria. O sea, bueno. Sí. O sea, que es más fácil, no sé, para una persona de la ciudad, digamos, hacer este sistema de biodigestores, que de pronto en la ciudad, pero la pregunta es, si yo estoy en un edificio y todos canalizamos, no sé, la popó de todos, ¿sí podríamos mantener y que nos salga gratis la energía o al menos el gas? Bueno, yo creo que la transformación energética podemos implementar sistemas que puedan cubrir esa necesidad. Tal vez nuestras ciudades no están diseñadas para tener un biodigestor debajo del edificio, pero porque no lo hemos diseñado. Tenemos las experiencias de familias que son 7 familias que viven muy juntas en la parte rural y forman un biodigestor y conectan su sistema sanitario al biodigestor. No tienes que manipularlo, sino por medio de tubería también puede llegar al biodigestor y generar este biogás. Entonces es posible, es falta de diseño también, ¿no? Okay. Bueno, y retomando de esa parte, digamos, yo ya conseguí los baldes de popó. ¿Sí? Los coloqué allá en el sitio donde se supone que se produce el biogestor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente eso comience a funcionar? O sea, ¿yo coloco la popó hoy y ya mañana tengo gas o tengo que esperar cuánto? Bueno, entonces en el proceso, inicialmente tú compraste tu biodigestor y lo instalaste, hiciste la primera inoculación de esa materia orgánica junto con agua. Para que las partículas y los consorcios microbianos comiencen a producir biogás, demoran entre 15 y 30 días, depende del calor que esté haciendo donde tú conseguiste esa popó. Entre más caliente vamos a tener mayor producción de este consorcio microbiano. Entonces, después de esos 15-30 días, cuando ya el sistema te produce gas, tú necesitas inocularlo diariamente o cada 2 días, depende de la necesidad de gas que tú tengas, y ya a diario vas a tener gas. Cuando hablas de inocular, ¿a qué te refieres? Inocular es ingresar esa popó que tú recolectaste y la ingresas al biodigestor. Listo. Entonces, cuando hablamos de inocular, sí es para entender bien, porque inocular suena como, no sé, como otra cosa. Okay. Pero tenerme a inocular, pues sí, como puro.
Bien, listo, Maya. Entonces, retomando el tema de la leña. Todos sabemos que en el campo pues, se cocina normalmente con leña, es un hecho prácticamente cultural. Yo tengo familia y todos funcionan con leña. Entonces, la cuestión es, ¿cuáles son las afectaciones que tiene cocinar con leña para la salud y por qué, no sé, se debería pensar en el campo o que el Estado apoye iniciativas como los biodigestores como para cambiar eso? O sea, ¿realmente hay afectaciones con la leña o simplemente no? Sí, claro. Hay muchísimas afectaciones con la leña. Digamos, vamos a ir por partes. La primera, la persona, pensemos en la persona cocinando. Esa persona está cocinando y todas esas partículas que salen de la leña se llaman PM2.5. Esas partículas ingresan a los pulmones y a todo el sistema circulatorio. Entonces nos va a generar muchos problemas cardiovasculares de estas personas y problemas respiratorios. También tenemos mucha irritación en los ojos. Después, obviamente consumes todas estas partículas 2.5, tienes todas estas afectaciones, pero hay otras aledañas. Por ejemplo, la persona que más que todos son hombres, en su mayoría, van a traer esa leña y pues tienen afectaciones en su espalda. Yo conviví con muchas familias que cocinan con leña y los hombres salían a las 3 de la mañana a sacar la leña, las mujeres comenzaban a calentar la leña desde las 4, 3 y media, 4 de la mañana para ya tener desayuno. Tú sabes que en el campo pues la Sí, ellos vida es muy temprano. desayunan temprano. Entonces 5 de la mañana pues ya tienes que tener el fogón prendido a full. Esto digamos a nivel familiar, pero no solo eso, la afectación ambiental también es muy fuerte. Hay algunas familias que tienen bosques aledaños maderables y utilizan, extraen esa leña y pues tenemos también una afectación ambiental. Entonces los biodigestores son una respuesta no solamente social, sino también ambiental. También tenemos que pensar en la producción de gas, que obviamente viene de nuestro petróleo y pues todas las afectaciones que ya sabemos de la industria petrolera y de hidrocarburos. Entonces, por lo menos en el campo, elimina un poco ese gas carbónico y al contrario ayuda a procesar toda la materia orgánica que hay en los campesinos, Y ¿no? entonces, ¿eso quiere decir que la energía producida con biodigestores no contamina o sí contamina o eso de lo de los gases invernadero, entonces, tiene algo que ver o no? O de pronto la afectación es más pequeña que, no sé, que cocinar Sí. con gas natural, porque igual de todos modos el tema de la extracción produce... Sí, el impacto es mucho menor, sin embargo, pienso que la transición energética no es que todos nos volquemos al mismo sistema de producción de energía, ¿cierto? Sino también depende de la situación de cada uno. Entonces, aquí hablamos de comunidades energéticamente sostenibles. Entonces, estas comunidades en la parte rural que tienen una facilidad mucho mayor para instalar un biodigestor, pues es una gran solución. Además, hay zonas en Colombia en que una pimpina de gas puede llegar a valer 200.000 pesos, ¿sí? Y estas familias campesinas que cocinan para muchos obreros, muchos trabajadores, pues no les dura ni 4 días. Entonces el biodigestor, que tú tienes unas vacas ahí con este estiércol, pues ya tienes una solución y es un alivio económico para las familias también. No, y que un ser vivo caga todos los días. Sí, Entonces, todos los días tienes gas. Entonces, eso me hace pensar, ejemplo, que hoy en día, tanto que se habla de las energías renovables, el gas natural es un gas no renovable, que en algún momento va a terminar. Entonces, eso podría ser una solución lo de los biogestores, porque pues, uno va al baño todos los días y pues, mientras uno esté vivo, pues siempre habrá energía. ¿Qué opinas de eso? ¿Si es una solución o no es una solución viable? Es parte de la solución, lo que te decía, la transición energética no es reemplazar 100% en una tecnología todo nuestro consumo energético, sino distribuirlo en muchas formas energéticas de producirlo. Depende del lugar donde estés. Digamos, en un lugar va a ser mucho más rentable un panel solar. En el gas, una solución puede ser las biorefinerías. También tenemos toda la parte eólica. Entonces, dependiendo del lugar y la geografía en que te encuentres y los fenómenos y sus condiciones, vamos a tener diferentes tecnologías que podemos apropiarnos, y de eso se trata la transformación energética, y también hablar de una transformación energética justa. Por ejemplo, en estas comunidades rurales donde el gas es extremadamente caro, es justo para ellos llevar una solución que se ajuste a sus economías y a su rol en el que están trabajando. Por ejemplo, los insumos agropecuarios y toda esta transformación que puede tener una economía circular para ellos. Tú nos hablaste que tú trabajas aquí en la ODS, en algunos proyectos. Entonces, la pregunta sería como, aquí la ODS
cómo se está involucrando con el tema de los biodigestores y qué impacto está teniendo en la sociedad o desde tu experiencia, cómo funciona esa dinámica. Sí, bueno, desde la UDES tenemos dos líneas de investigación que son la salud planetaria y la seguridad alimentaria. Entonces los biodigestores encajan perfecto en estas dos líneas de investigación. Y también desde la UDES tenemos una apuesta a llevar nuestra ciencia y tecnología a la comunidad, sobre todo a la comunidad santanderiana en este momento. Entonces surge una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que se llama A Ciencia Cierta. Dentro de esa convocatoria participamos varios investigadores, entre ellos la doctoranda Ana María Mantilla de nuestro doctorado en energías renovables, mi persona y un ingeniero que se llama Daniel Ardila. Participamos en la convocatoria y pues salimos ganadores con la Universidad de Santander. ¿Cuál fue la apuesta de nosotros? Proponer todo un sistema de apropiación social del conocimiento de esta tecnología de biodigestores, impactar a familias de la comunidad de Azoyariríes, que queda en San Vicente de Chucurí. Es una comunidad muy bonita. Además, la zona donde ellos viven es en límites con el Parque Nacional Serranía de los Llaneríes. Entonces, todas estas problemáticas que veníamos hablando, que el gas es supremamente caro en esta región, que ellos no tienen acceso a una línea de gas, que además de todo pues tienen esta problemática de las partículas 2.5, ya se ven afectaciones en las mujeres cardiorrespiratorias y pues obviamente a veces impactan el bosque. Entonces nos unimos con esta asociación para realizar este trabajo y pudimos instalar 6 biodigestores en esta comunidad. Duramos más o menos un promedio de 2 años en todo el proceso, porque no es solo llevarle una tecnología a una comunidad y que ellos no la sepan utilizar, sino pues que ellos entendieran cuál era el proceso dentro del biodigestor y enseñarles también la forma técnica en que pueden manipular el sistema del biodigestor y que ellos mismos sean autosuficientes si necesitan repararlo, si necesitan hacer una adecuación dentro de sus hogares, que ellos sepan bien cómo es ese uso de esta tecnología. Después de este proceso, pues tenemos estas 6 familias que usan el biodigestor a diario, que su vida pues vieron ese impacto en su propia economía, ¿cierto? Que ya no tienen que comprar las pimpinas de biogás y además pues los hombres ya no tienen que cargar esta leña, las mujeres tienen su gas constante todo el día, no tienen que estar haciendo con la leña, si llovió la leña está con mucho humo. Todas esas problemáticas del día a día, ellos se sienten muy felices de haber sido beneficiarios de este programa. Y la pregunta sería, listo, ellos hoy en día lo están utilizando, pero me imagino que tuvo que haber habido algún tipo de no sé, como problema de pasar de una vez a la otra, simplemente lo tomaron de un día para otro, o tuvo que haber como un proceso de, no sé, de socialización, de que ellos dijeran como, oye, sí es una buena opción y lo podemos usar, sí. O porque, no sé, yo me imagino, si uno aquí en la ciudad es necio, en cambiar en temas de energía, de las bombillas, de lo que sea, no me imagino cómo puede ser una persona en el campo, que es más complejo por el tema de que cultural e históricamente siempre están haciendo o siempre están cocinando con leña, que era lo que hablamos en algún momento. Bueno, es gracioso porque ellos tuvieron las mismas dudas que tú. Es peligroso, se estalla, la comida sabe a estiércol. Entonces es normal que todos tengamos esas dudas, esas preguntas y por eso nosotros antes de llevar la tecnología ya tuvimos un proceso en que dábamos unos talleres y eran unos talleres de co-creación porque ellos mismos mencionaban cómo era su estilo de vida, ¿cierto? Qué necesidades tenían y es muy interesante porque esta comunidad de Azoyariríes pues está compuesta por más de 20 familias. Y entre ellos escogieron cuál iban a ser estas 6 familias piloto con las que se iba a iniciar el proceso, de pronto familias que tenían una cantidad enorme de cocina o una necesidad económica y entre ellos mismos escogimos y fuimos teniendo todo este proceso de cómo implementar y todas las dudas que ellos tenían pues las íbamos resolviendo en el camino hasta que ellos se volvieron totalmente autosostenibles con estos biodigestores. Sí, yo creo que pasa lo mismo que con esta charla. No sabíamos tanto de la popó como hasta hoy. Digamos, ya llegando al final de esta charla, desde tu conocimiento, esa experiencia que tenemos con los biodigestores, lo que ha pasado en la ODS y todo eso, ¿qué reflexión dejarías para las personas que nos están escuchando, nos están viendo
acerca del tema de las energías renovables y la utilización de otras formas diferentes a lo que estamos hablando hoy. Porque escuchamos mucho en la televisión que se está acabando el gas, que se está acabando la gasolina, que se está acabando una cosa y Sí. la otra, y cosas como la popó, que pues todos los días hacemos popó, se pueden renovar todos los días. Sí. Entonces, ¿qué le podrías decir a las personas así contundentemente como para que realmente tomemos conciencia del tema? Bueno, desde la parte científica hay muchas maneras de solucionar problemas que tenemos a diario, ¿verdad? Y en este caso las biorefinerías son una gran solución, sobre todo en temas rurales, y no solamente para las personas que tienen vacas, sino también pues personas que tienen cerdos y pueden tener un biodigestor y cubrir su parte de biogás. Pero no es la única solución en la transición energética, ¿no? Hablábamos de los paneles solares, hablábamos de los sistemas eólicos que también producen energía, hablamos también de turbinas producidas con agua, ¿cierto? Entonces la idea es que todos, y sobre todo es un llamado a la parte rural, a que se convertirse en comunidades energéticas autosustentables, ¿sí? Tenemos muchos residuos que también pueden ser parte de generar alimento para los cultivos, que fue algo que también nos faltó en hablar en esta charla, que además de gas, el biodigestor también suelta un líquido, que podemos llamarlo lixiviado, pero ese líquido está altísimo en nutrientes para los cultivos. Entonces, hacer uso de eso también para eliminar los fertilizantes químicos y utilizar biofertilizantes también es una solución que tenemos que plantear en el campo. Ese líquido que tú hablas es el que cuando va al camión de la basura, no sé, como que el que uno dice como, uy, Sí. que ese sí huele Sí, horrible. sí, el gas, el líquido que bota el camión pues no está tan procesado por este consorcio microbiano. En el biogás pues ya tenemos todo un proceso de este líquido que sale y las familias lo recolectan a diario con un poco más de agua diluido, lo aplican en los cultivos y es altamente en nutrientes, potasio, de todo. O sea, con eso sirve abono para el pasto Sí, que posteriormente, o sea, eso se vuelve como la una, no sé economía cómo llamarlo. circular, Eso es, ¿sí? nuestra gran economía circular. ¿Y qué es eso de la economía circular? Bueno, que tú puedas a partir de la producción, tienes unos residuos, pero es que esos residuos vuelvan a la cadena productiva. Entonces tenemos esos residuos del estiércol que volvieron a la cadena productiva en gas y que volvieron a la cadena productiva en biofertilizante. Entonces hay unas familias que justamente a partir de los lácteos que produce la vaca, pues también producen queso, cuajada, arequipe y utilizan este biogás para transformar este producto. Ok, o sea, de la popó no solamente tenemos energía, sino que también tenemos abono para los Sí, alimentos. sí. Genial. Bueno, Maya, y antes de dejarte ir, quisiera preguntarte, no sé, si una persona que está viendo, nos está escuchando, que tenga una finca o que piense tener una finca con animales y todo esto, ¿cómo podría acceder a esa tecnología? Uno normalmente, ¿a dónde va? ¿Puede encontrar asesoría en la universidad? ¿O dónde tiene que tocar puertas para hablar del tema? Porque no es como que uno busque por Google y aparece como, ah, mañana le montamos el biodigestor. Sí, Sí. o lo pido por Temo y me llega. Bien, si eres una persona que tiene un recurso disponible, más o menos un biodigestor de 8 metros cúbicos está valiendo entre 7 y 8 millones de pesos instalado todo. Pues puedes recurrir a una de las empresas aliadas que tienen esta tecnología y ellos te lo instalan y hacen el proceso contigo. Si ya quieres hacer una comunidad energética, bueno, hay varias formas. Puedes ir a tu alcaldía y proponer este proyecto. Muchas alcaldías en sus índices tienen esta transformación energética. Y también acá desde la Universidad de Santander, pues con nuestra maestría y nuestro doctorado en energías renovables, tenemos muchos proyectos que avanzan en esta dirección de las biorefinerías. Nosotros también estamos apostando a todas estas convocatorias nacionales e internacionales que traen estos recursos para esta transformación energética y pueden contactarse con nosotros para poder que su comunidad ingrese en estas convocatorias y también llevar esta tecnología a las zonas rurales. Desde la universidad trabajamos este tipo desde varios programas, desde microbiología, desde ingenierías, somos muchas personas trabajando alrededor de estos temas. Aunque no es tan económico, ¿no?
Pero me imagino no es que, económico al inicio, sin embargo, puede un proceso de estos y una biorefinería de estas puede durar entre 15 años y 20 años. Entonces, si tú echas calculadora, pues sí sale más económico. o sea, con el tiempo, y más o menos el tema de, cada cuánto necesita estar, o sea, como el técnico mecánico. Sí. ¿Cómo es el técnico mecánico Bueno, de, efectivamente es como es de uso diario, por lo menos los filtros se cambian cada 10 días, depende del uso que tengas. Hay un filtro en Bombir que la gente lo cambia. Obviamente no está exento de que una piedra caiga, un animal caiga ahí y de pronto pincha el biodigestor. Dentro de las familias se les hace todo un kit para que ellos lo puedan estar, si es necesario hacer un parche como en una llanta más o menos. Y o pues sea, todo despinchar el sí, sistema? exacto, despinchar el sistema. La idea es que el neopreno con que está hecho este material dura entre 15 y 20 años. Ok. Y después de eso, ¿qué hay que hacerle? O sea, ¿hay que volver a Renueva, colocar todo el sistema nuevamente? sí, O sea, tiene una caducidad más o menos sí, de entre de ese 15 y tiempo. 20 años, sí. Bueno, me imagino que dentro de 15, 20 años, pues ya habrá otra Sí, tecnología que hará que dure más tiempo, pero a la sí. larga, pues después de eso tú ya no tienes que invertir, Pues entre comillas, en gas. sí, exacto, es como cuando tú utilizas un carro que tienes que ir cambiándole repuestos y todo por el uso. Listo. Gracias, Maya, por venir hasta acá y hablarnos de esos temas tan olorosos y explicarnos un poco que la popó, más allá de la popó, es como que no la tiramos por el retrete. No, gracias a todos ustedes y invitamos también a que todos estemos más actualizados y estemos más conectados con la transformación energética justa. Sí, y que hablemos de cosas que no sabemos. Sí. ¿Sí? Listo. Y recuerden, No Sabías es un espacio creado por la Universidad de Santander para hablar de aquellos temas que deberíamos estar hablando, pero que simplemente no lo hacemos porque no sabían que estaban pasando. Gracias y nos vemos hasta una próxima ocasión.